bonito. Hola, ¿qué pasa? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues nada, es viernes, son las 5:20 de la mañana. Y bueno, os dejo con el vídeo. Y ya hasta el lunes. Bueno, hasta ahora. Se me olvidaba. Por cierto, como grabo el vídeo antes de veros las respuestas, os dejaré unos pantallazos con los primeros y un poquito más y ya está. Y no enfoco aquí porque no quiero. Bueno, hasta ahora. Bueno, ¿qué pasa? Pues ya estamos aquí, ¿no? Oh, joder, vaya calor. Bueno, para mí es jueves, son las 8 de la mañana y voy a grabar esto a estas horas porque mucha calor sin dormir y os dije en el vídeo anterior que si hacía vídeo sería corto. Y bueno, lo voy a hacer muy cortito porque tengáis el vídeo y a ver si puedo descansar el viernes si no pasa otro Cerdán. Que bueno, no creo que pase nada grave como para que tenga que cambiar este vídeo, que básicamente será de Pablo Fernández en el 24 horas y telita con el Forte y la Palomeque. Bueno, aquí al inicio, como todavía no he visto vuestros comentarios de ayer, pues pondré así unos pantallazos y pondré los 3 primeros y tal, algún mensaje que me guste, pues lo pondré al inicio y ya está. Así dejo el vídeo preparado para el viernes, el jueves y ya a ver si tengo 3 días para olvidarme un poquito, aunque luego siempre me meto en Twitter y tal. Y luego, bueno, espero no tener que cambiar esto. Si no cambio esto es que no ha pasado nada grave e insisto, será cortito. Bueno, por empezar por el principio, gracias a todos los que comentáis, a todos los que interactuáis de cualquiera de las formas posibles. Y bueno, recordad, si os gusta el vídeo, dale me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales. El boca y boca funciona y mucho. Y suscribiros al canal si no lo habéis hecho, que todo esto es gratis. Viduchi ya desde el principio, quitado del medio. Bueno, a ver si ya para la semana que viene puedo hacer directo. Y bueno, para empezar, pincelada 1, Yemuji. Bueno, muy rapidito, esto que subió José Luis Aire a Twitter, esto medio minuto de Aroca, hablando de Podemos, y viene a decir que lo hacen bien y que lo critican por las reuniones y por todo, pero que ellos básicamente vienen a decir que tienen que marcar su territorio, lógicamente, como hacen todos los partidos. Y bueno, lo hacía así. También natural que sea así, porque ellos saben la importancia que tiene y la poca importancia que tiene al mismo tiempo. Ellos tratan de buscar un soplo de aire fresco en una situación que sin duda les beneficia. Yo creo que no llegará la sangre al río, que luego tendrán un arrebato de responsabilidad, llega a un caso de peligro, pero evidentemente yo comprendo que quieran sacar pecho y que quieran, entre otras cosas, si me permitís la expresión y ponerle a ustedes todas las comillas que queráis, querrá vengarse, porque si alguien ha maltratado o alguien ha sido maltratado en este país los últimos años, tanto dentro de un gobierno como en un parlamento, como fuera de un gobierno y fuera de un parlamento, ha sido Podemos. Ahora, si recordáis, ayer os puse que Estados Unidos había repostado y había pasado con sus aviones por aquí, por las bases norteamericanas. Bueno, por Margarita Robles, a ver si encuentro la declaración de ella, porque es poco repugnante y muy escasa, como escasa fue en el Congreso, donde Ione Belarra, en esta intervención que os voy a poner de 4 minutos, se lo recordó. Dice, no veas tú, 9 minutos de comparecencia. Y la puso de vuelta y media. A ella, al PSOE, le sacó toda la vergüenza al PSOE, que insisto, estos 4 minutos y de vergüenza, que no solo tiene contrato, no solo sigue cómplice el gobierno de España con el Estado genocida de Israel, sino que además permite, ¿acordáis de los barcos que pasaba? Decía que no, pues nada, aquí Donald Trump usando territorio español para lo suyo, para ayudar a los genocidas. Bueno, os pongo esta intervención y vuelvo. En este momento sí que es verdad que Estados Unidos está utilizando las bases, pero siempre dentro de los límites del acuerdo que tenemos entre los dos países. Evidentemente la preocupación que tenemos como gobierno es máxima en este momento y entendemos que la situación
debe reconducirse y ojalá llegue pronto una situación de acuerdo de paz. Ministra, 9 minutos de comparecencia. Solo le ha faltado salir corriendo por la puerta. Eso es lo que le importa al Gobierno de España, el genocidio contra el pueblo de Palestina. Creo que su comparecencia habla por sí sola. Pero la verdad, no me extraña que usted no haya querido emplear más tiempo, porque básicamente han sido 9 minutos de mentiras. Desde que comenzó esta última fase del genocidio que el Estado terrorista de Israel lleva perpetrando contra el pueblo de Palestina varias décadas, ustedes no han dejado de mentir ni un solo día. Ni un solo día, ministra. El presidente del Gobierno dijo textualmente en la gala de los Goya de este mismo año que nosotros, desde el primer día de la guerra, ya desde hace bastantes meses, dejamos de vender armamento a Israel. Mentira, señora ministra, mentira. Hoy sabemos por los informes del Centre de l'As, por la periodista Olga Rodríguez y por las cifras oficiales de importaciones de la Autoridad de Impuestos del Gobierno terrorista de Netanyahu, que entre el 7 de octubre del 2023 y el 31 de marzo del año 2025 se produjeron 88 envíos de material militar desde España a Israel, en la categoría, ministra, de armas y municiones, por valor de 5,3 millones de euros. 44 de esos envíos, ministra, están bajo la descripción de armas de guerra. A ver cómo sube aquí y explica eso. Señora Robles, ¿no le da vergüenza? ¿No le da vergüenza ser la ministra de Defensa de un Gobierno que comercia con armas con genocidas? ¿Cómo pueden ustedes dormir tranquilos por la noche sabiendo que mantienen el comercio de armas con el Estado terrorista de Israel? Porque no son solo estos 88 envíos de material militar. Es que, según los informes de la sociedad civil independiente, son más de 1.000 millones de euros de compra de armas desde que comenzó el genocidio. Contratos que ustedes, a pesar de todas sus mentiras, siguen manteniendo en este momento. ¿Cómo se puede decir que Israel es un Estado genocida y al mismo tiempo no romper todas las relaciones comerciales, diplomáticas y militares con los genocidas? ¿Cómo se puede ver cada día las imágenes de niños y niñas decapitados, de personas quemadas vivas por las bombas, de ver cómo el bloqueo criminal de Israel está impidiendo la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y seguir poniendo en este momento, ministra, los puertos de Valencia, de Algeciras, de Barcelona y de Cartagena a disposición del tránsito de armas con destino a Israel, que es lo que está haciendo este Gobierno? ¿Cómo se puede dejar tiradas a las personas que están participando en la Flotilla de la Libertad, en la Marcha a Gaza, que son, señora ministra, mucho más decentes que este Gobierno y que están haciendo más para pararle los pies a Netanyahu que el Gobierno de España? ¿Cómo es posible que este Gobierno esté permitiendo que se use la base de Morón para dar apoyo militar también a los que apoyan a los genocidas en el ataque que está sufriendo Irán, cuando Israel ha atacado todos los países del entorno en los últimos meses? Netanyahu y su Gobierno es responsable por acción de un genocidio. Pero ustedes, señora ministra, son colaboracionistas, porque sin su apoyo económico, militar, durante todo este tiempo, Israel no podría haber hecho lo que está haciendo. Escuchen de una vez por todas a la ciudadanía de este país, que lleva 1 año y medio pidiendo un embargo formal de armas. Es sencillo, si quisieran hacerlo. Llévenlo al próximo Consejo de Ministros extraordinario. Es que ni siquiera necesitan aprobar un Real Decreto Ley. Basta con un Real Decreto, ni siquiera necesitan mayoría parlamentaria. Háganlo, ministra, y escuchen a la ciudadanía. Porque lo que pasa en Palestina, ministra Robles, es lo suficientemente grave como para dedicarse a hacer postureo. Es grave cuando ustedes buscan el titular y solo hacen postureo con temas tan graves como la corrupción o la vivienda. Pero hacerlo con un genocidio como el que está viviendo el pueblo de Palestina es, ministra, un salto cualitativo. Y bueno, si recordáis, voy ya con Forte y Pablo Fernández, si recordáis, os puse Yolanda Díaz, que estuvo con Forte, unos pequeños cortes, y bueno, yo cuando vi en Twitter que Pablo Fernández anunció que iba a estar en 24 horas, la noche del miércoles le contesté, digo, ya verás tú cómo no se ríe tanto contigo como con la Viquiño, y así fue, por lo que estuvieron publicando Ian y Podemos. Yo esa noche no pude dormir hasta las 3 de la mañana con el calor, algunos de vosotros lo sabéis,
Y bueno, pues al final lo estuve viendo y digo, mira, pues esto ya tengo, hago el vídeo con esto cortito y ya está. Bueno, para empezar, sobre este tema que ha hablado Belarra, Pablo Fernández le dice a Xavier Forte de Ferrera que España desde 2023 sigue a lo suyo con Israel y bueno, cuenta aquí todo lo que tiene España con Israel y os lo pongo y vuelvo. Sí, Xavier, porque en política y en la vida no eres lo que dices, eres lo que haces. Y desde el año 2023 el gobierno de España ha comprado y vendido armas al Estado genocida a Israel por más de 1.000 millones de euros. Es más, hoy ha comparecido la ministra Robles en el Congreso, ha dedicado únicamente 9 minutos y no ha ocultado que el gobierno de España ha hecho 46 contratos de compra de armas a Israel y 88 de exportación de armas a Israel en conjunto por importe de más de 1.000 millones de euros. Es deplorable, es vergonzoso y a mi juicio es vomitivo cómo el gobierno de España no ha roto relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado genocida a Israel, no ha decretado el embargo de armas, que lo podía hacer perfectamente, y está permitiendo que transiten por puertos españoles como Algeciras barcos que llevan armas para que Israel asesine a Palestina. Y por último, ya que me has preguntado... No, pero se lo digo porque... Xavier, de plena actualidad, es que hoy nos hemos enterado, y la ministra Robles ha confirmado que en España se está utilizando la base de Morón y la base de Rota para que haya aviones de Estados Unidos que manden fuerzas militares para apoyar al Estado de Israel. O sea, es que es verdaderamente lamentable. Entonces, nosotros pedimos al gobierno de España que revoque la autorización de utilización de esas bases militares, porque eso lo facultan los convenios bilaterales en el marco de... Solo decía que escuchando a Netanyahu no da impresión. Hablando del tema del gobierno, la crisis que hay ahora y tal, decía que la mayor estabilidad ha sido desde cuando Podemos ha gobernado, porque se hacían cosas sociales y tal. Y a la vez que decía eso, pues retrataba al PSOE con la forma de gobernar que tiene ahora, que es de todo menos progresista, y lo hacía así. Insisto, esa decisión la tiene el presidente del gobierno, y el presidente del gobierno ya ha dicho que no va a convocar elecciones y que va a continuar la legislatura hasta el año 2027, con lo cual nosotros estamos trabajando y continuaremos trabajando para poner en pie una izquierda transformadora, una izquierda digna, una izquierda sin corrupción y una izquierda que apueste, como digo, por la paz y por la justicia social. Acabo. El momento de mayor estabilidad que ha habido en España en los últimos 10 años, cuando había todos los años presupuestos generales del Estado, cuando se avanzaban derechos, cuando había transformaciones, es cuando la izquierda transformadora estuvo muy fuerte. Cuando Podemos y Unidas Podemos estuvo muy fuerte en el gobierno, torciendo el brazo al PSOE y consiguiendo que el PSOE hiciese cosas que el PSOE no quería hacer. Eso fue del año 2019 al año 2023. ¿Qué pasó? Pues que el PSOE no dormía por la noche porque Podemos estaba en el gobierno, pero dormía por la noche con Koldo y con Ábalos, y dormía por la noche siendo colaboracionista de un genocidio como el del Estado terrorista de Israel, que tiene la cosa bemoles, y el PSOE hizo una operación política para sustituir a Podemos por una fuerza pues que no hiciese ruido y que fuese dócil y que no diese problemas. Se acabó el ruido, se acabaron los avances en derechos y los avances y las transformaciones. Eso yo creo que es evidente, y por eso, y perdona por extenderme, por eso creo que en la última legislatura, y por eso también lo decía John y lo hemos dicho nosotros, está finiquitada en clave de políticas progresistas, porque es que, Xavier, yo creo que ahora también podemos hablar de que dentro de unos días se celebra la cumbre de la OTAN, de que el gobierno de España del PSOE nos ha metido en un régimen de guerra y en un rearme que va a significar recortes, que está significando ya recortes en servicios públicos, en el plan conciliación, en el fondo de liquidez autonómica, 900 euros recortados a la educación, destinando el dinero a tanques y armas en lugar de destinarlo a vivienda, a colegios, hospitales. De la legislatura habló aquí diciendo que se acabó la legislatura progresista en el momento que el PSOE le entregó el Consejo General del Poder Judicial al PP, y por el régimen de guerra que ha instaurado el PSOE en España, y también añade que jamás votarán a una moción de censura de Feijóo, y lo hacía así. Ya hemos dicho que consideramos que la legislatura en clave progresista se finiquitó cuando el Partido Socialista pactó con el Partido Popular la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y cuando el Partido Socialista y este gobierno nos ha metido en un régimen de guerra, comprometiendo el mayor incremento del gasto militar de la historia de este país y destinando 10.471 millones de euros al año a tanques y a balas en vez de dedicarlos a la vivienda, a hospitales o a escuelas. A partir de ahí, insisto, nosotros ahora mismo decimos que nos separa un abismo, un trecho absolutamente grandísimo de este gobierno. Pero la decisión de continuar o no está en manos de Pedro Sánchez. Lo que sí hemos dicho, y lo voy a repetir porque estos días lo hemos repetido hasta la saciedad, es que nosotros en ningún caso, y en ningún caso es en ningún caso, vamos a participar de una moción de censura que presente el Partido Popular. En ningún caso. Jamás vamos a facilitar al partido más corrupto de Europa, que es el Partido Popular, un partido
calificado por la UCO como una organización criminal para delinquir, un partido que está presidido por un señor que veraneaba con un narcotraficante y que es presidente del Partido Popular porque se cargaron y defenestraron a Pablo Casado por denunciar el caso de corrupción del hermano de la señora Ayuso. En ningún caso vamos a aceptar una moción de censura que presente el Partido Popular. Y bueno, momento Palomera. Palomera le pregunta intencionadamente, Palomera ha hablado ya con esta 3 veces esta semana, Palomera a lo suyo, Palomeque, como diría el David. Palomeque le pregunta a Pablo Fernández que qué hacían ellos en el gobierno, qué han hecho ellos en el gobierno para terminar con la monarquía o con el gasto militar que se aumentó y tal. Y Pablo Fernández, os lo voy a dejar, que le da hasta en el carnet de identidad y lo hacía así. Me pregunto qué hicieron ustedes, en la medida en que le ha dicho a Xavi que el genocidio empezó hace décadas, qué hicieron ustedes durante sus 4 años dentro del gobierno progresista para que España rompiera relaciones con un Estado genocida, para que no comprara armas a un Estado genocida y para que no se aumentara la inversión en defensa, como se aumentó del 0,93 al 1,24, creo, del PIB. Y también qué hicieron para rebelarse contra esa monarquía corrupta, porque yo, hasta donde recuerdo, a muchos actos de esa monarquía Podemos ha asistido guardando una perfecta institucionalidad. Pues mira, Esther, lo que hicimos fue presentar 16 solicitudes de comisión de investigación sobre el rey emérito y las corruptelas de la monarquía en el Congreso de los Diputados, sí, y las 16 comisiones de investigación que solicitó Podemos se denegaron por el Partido Socialista y por el Partido Popular. Lo que hizo Podemos fue negarse siempre a cualquier incremento del gasto en defensa en el Consejo de Ministros, que es cierto que lo hubo un incremento en 4 años, hubo un incremento de 6.000 millones de euros en defensa, es cierto, pero ¿sabes cuál fue el incremento en gasto social? 120.000 millones de euros con Podemos dentro del gobierno. Lo que hizo Podemos dentro del gobierno fue torcer el brazo al PSOE y obligar al PSOE a hacer lo que el PSOE no quería hacer. Y eso se traduce en cosas muy concretas. Incrementar el salario mínimo interprofesional, hacer una ley de vivienda, hacer una ley de eutanasia, hacer una ley de cambio climático, hacer una ley solo sí es sí, hacer la ley trans, la nueva generación de derechos feministas, el escudo social en la pandemia. Lo que hicimos cuando estuvimos en el gobierno fue torcer el brazo al PSOE y obligar al PSOE a hacer lo que no quería hacer. Por eso se decía que había ruido. El ruido realmente significa avances en derechos. Y por eso el Partido Socialista y Pedro Sánchez decía que no dormía por las noches, porque estaba Podemos en el gobierno. No, eso lo decía antes de ser dormía presidente. Dormía muy cómodo con Koldo y con Ábalos, eso pero lo decía con el antes de ser Podemos estaba muy presidente. incómodo. Y dormía muy cómodo compartiendo un genocidio. No, Y he dejado para el final a Xavier Forte de Ferrera en este vídeo que subió Ian, donde Xavier Forte de Ferrera utiliza el mismo argumentario del PSOE diciendo que, bueno, si Netanyahu critica y le da mucha candela a España, será porque España está defendiendo mucho a Palestina, claro. Y bueno, os lo dejo que veáis cómo el tipo se retrata a sí mismo. Que escuchando a Netanyahu no da la impresión de todo lo contrario, porque del político europeo del que peor habla es de Sánchez, del gobierno europeo del que peor habla es Sánchez. Es cierto que había unos conciertos y unos acuerdos, yo no sé si venían de antes del genocidio. No, desde el año 2023. Yo invito a todo el mundo que lea a Olga Rodríguez y invito a todo el mundo que lea desde el genocidio. El genocidio lleva 20 meses, me parece que bueno, ya. El genocidio empezó hace décadas. Bueno, ya, pero ya centrado en Gaza. Digo porque escuchando al gobierno israelí da la impresión de que hay realidades distintas, claro, porque ellos creo que son los más críticos con el gobierno de Sánchez. El gobierno israelí es un y además genocida. Una cosa, el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina se ha alabado la labor en la ONU del gobierno español cuando propone la creación de los 2 estados, cuando reconoce el Estado de Palestina, etcétera. En términos prácticos no ha hecho nada. O sea, puede decir mucho para contentar a su electorado, pero es que este gobierno no ha hecho nada concreto para demostrar que está en contra de un Estado genocida. Insisto, ¿por qué no ha roto relaciones diplomáticas y comerciales con un Estado genocida y terrorista? ¿Y por qué no ha decretado un embargo de armas con un Estado genocida y terrorista? Es que hay otros países que sí que lo han hecho. Hay países sudamericanos que lo han hecho, por ejemplo Colombia, y hay países... En Colombia no se tiene la misma capacidad de armar... España es la cuarta economía de la zona euro y quizás no. Si España abriese paso y rompiese relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado genocida de Israel, quizá otros países de la Unión Europea seguirían ese camino.
Y bueno, hasta aquí llegó este vídeo cortito, que insisto, lo he hecho para que lo tengáis. La semana pasada recordad que no quería hacer vídeo o cortito. Al final con lo de Cerdán me explayé bastante. Y bueno, así me obligo un poco, teniéndolo hecho desde ya, que insisto, para mí es jueves por la mañana. Y así ya me obligo un poco, lo dejo preparado y así se me quitan las ganas de hacer otro. A no ser que salga algo, si sale algo, yo que sé, más que merezca yo editar este vídeo, pues lo pondré. Si no, lo dejaré tal cual. Insisto, al inicio habré puesto algunos pantallazos vuestros en los comentarios del vídeo ayer, pasé justo, y que no quede ni un día sin que digas quiénes sois los primeros en comentar. Bueno, que este juego, recuerdo, para quien no lo sepa, que vosotros mismos lo creasteis, qué buenos recuerdos tengo. Y bueno, que no me enrollo, que me disperso. Bueno, que paséis un buen fin de semana y hasta luego.